Bueno, pues ya estamos aquí en esta parte de innovación y hoy voy a entrevistar a Juan Luis Hurtado. Muy buenas noches, Juan Luis. Buenas noches, Fernando. Hoy te voy a tener que entrevistar sobre todo porque hay los agricultores se preguntan mucho sobre un compuesto determinado, el calcio. Efectivamente, Fernando, siempre están a vueltas con el calcio. ¿Qué decir del calcio? Tendríamos que empezar explicando qué es el calcio, sobre todo, y por la importancia que tiene para la planta. El calcio básicamente es un macronutriente secundario. Muchas veces se confunde con un micronutriente, pero la verdad es que no, es un macronutriente. Lo que pasa es que toda la gente los macronutrientes los trata como los NPK. NPK porque vienen directamente, lo ven en los fertilizantes y le salen nitrógeno, fósforo, potasio. Esos son los primarios. La diferencia luego está con los secundarios, que también tenemos el magnesio, el azufre y el calcio. Y esos son los macronutrientes. La diferencia que hay con los macronutrientes y los micronutrientes básicamente es la cantidad que hay dentro de las plantas, ¿vale? Como bien indica el nombre, los macronutrientes son mucho más, tienen mucha más cantidad, mucha más presencia dentro de la composición de la planta que los micronutrientes. Pero eso no significa que uno sea más importante que el otro, ¿vale? Porque si nosotros no tenemos un determinado nutriente, ya sea macronutriente o micronutriente, el desarrollo de la planta no va a ser el correcto. Entonces por ahí vienen las deficiencias, lo que todos hemos escuchado de las deficiencias. Y como bien dices, es verdad, hemos escuchado mil veces cuando vamos al campo el calcio, todas las empresas tienen muchos calcios, la gente dejan tanques especiales solo para el calcio y sabemos que hay muchos nutrientes. Pero ¿qué ocurre con el calcio? Es curioso que si nos fijamos, por ejemplo, en la agua almeriense, tú lo sabrás, Fernando, cuando tú tienes un grifo, tú solo de echar a correr el agua, le quitas el tapón y tiene ahí en el filtro, tú lo ves que está blanco, y eso es de la cal, el calcio básicamente que se te forma. ¿Cómo es posible que la planta tenga deficiencias de calcio? ¿Cómo es posible? Básicamente porque las deficiencias se dan en los momentos de máxima transpiración de la planta. O sea, nosotros sabemos que calcio, el suelo ya tiene calcio, incluso el agua también te está echando calcio dentro del terreno. Entonces, como el calcio se mueve dentro de la planta hacia potenciales, bueno, hay un potencial hídrico que es el que hace que veas tú cómo se mueve la savia dentro de la planta. Entonces, la transpiración, el calcio se mueve a través de esto, de esta savia, la savia bruta, siempre va a través del xilema. Y entonces la transpiración es la que hace que haya este movimiento. ¿Qué ocurre con esto? Pues que los días de máxima transpiración o que tenemos muchísima transpiración, directamente el calcio se va con el agua que viene de la transpiración, con la savia, a la hoja y se evapora. Entonces nosotros tenemos un contenido de calcio muy alto en la hoja, pero en los sitios donde realmente nos lo importa, necesita la planta. efectivamente, que sería el fruto, pues podemos llegar a tener problemas. Y tú puedes hacer una analítica de hoja y ves que tienes el calcio perfectamente entre tus parámetros. Pero ¿qué ocurre? Que el movimiento no es el adecuado. Entonces, ¿qué ocurre? Hay días que ya sea por la transpiración se mueve, bueno, la apertura estomática sobre todo y la transpiración se mueve por unos parámetros que son la radiación, la humedad y la temperatura. Si se dan estos parámetros, la transpiración es muy elevada y no se va a dirigir al fruto. Y por ejemplo, en el tomate ya hemos visto la famosa pesetilla que se da en la parte de abajo del fruto. ¿Por qué se da en esa parte de abajo del fruto? Básicamente porque es donde mayor recorrido tiene que hacer el calcio. Entonces, si vemos que es donde más cuesta que se mueva, además es un elemento, un nutriente muy inmóvil también, o sea que una vez que se fija ya eso no se puede mover, pues le cuesta más. ¿Qué es el calcio? Juan Luis, sabemos, bueno, o los que estamos metidos en este mundo, me gustaría que le explicara a nuestros agricultores y a nuestros espectadores ¿qué diferencia existe entre un calcio complejado y un calcio quelatado? Bueno, sí, eso es algo complejo, pero muchas veces cuando vemos algo que viene quelatado o complejado, suele ser la diferencia en las moléculas, porque tú un ion no lo puedes soltar en el medio porque eso directamente se liga a otro compuesto, ¿vale? Entonces ya tienen que ir directamente unidos. O sea, si tú quieres echar un calcio, siempre habrás escuchado nitrato cálcico, por ejemplo, porque no puedes echar calcio solo, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hacemos es complejarlo o quelatarlo. Depende de cómo lo haga, tiene un tipo de molécula u otro.
¿vale? Un quelato se suele decir sobre todo, suele ser una molécula de un peso molecular muy alto y rodea muy bien al calcio, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que cuando tú echas esta molécula, si está quelatado, en el suelo, por ejemplo, no lo va a tratar como un calcio, lo va a tratar como el quelato que es, ¿vale? Entonces, digamos que le ponemos un disfraz. Pero ¿qué ocurre? Al ser una molécula muy grande, muchas veces es complicado que la planta pueda absorberlo. O sea, lo absorbe y de hecho si tienes un problema en el suelo por algún tipo de bloqueo de calcio te lo va a absorber mejor. Pero también es verdad que el ligando que tiene entre el quelato y el calcio es muy alto. Muchas veces la planta necesita muchísima energía para separar estos nutrientes. Entonces, también lo puedes hacer complejando. Complejando, pues, lo puedes complejar de mil maneras. Con ácidos orgánicos, con materia orgánica, con aminoácidos. Todas estas maneras son maneras de acompañar el nutriente que tú quieres y echarlo. Muchas veces nosotros, en el ámbito de la nutrición y la fertilización, tenemos diferentes tipos de productos. ¿Por qué? No porque uno sea mejor o sea peor. Tiene mucho que ver sobre todo con las situaciones en las que nosotros debemos utilizar este producto, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos un bloqueo en el suelo por cualquier tipo de problema, pues lo normal es que utilicemos un quelato. Pero si vemos que tenemos una deficiencia, por ejemplo, que ha pasado esto que te estaba comentando antes, que la transpiración ha sido altísima y veo que el agua no está llegando bien al fruto, entonces como consecuencia el calcio está siendo deficiente en este nivel. Pues antes de que tengamos cualquier tipo de problema en nuestro cultivo, tenemos que recurrir a este tipo de productos, si no podemos controlar estas situaciones, ¿vale? Entonces lo que hacemos es básicamente utilizar productos que están complejados, porque la molécula es menor, es de peso menor, entonces le es más fácil y es mucho más rápida su absorción por la planta. Entonces ahí acatamos antes el problema. Bueno, sabemos que habéis realizado ensayos con la Universidad de Almería. Claro. ¿Qué os han dicho esos ensayos? A ver, pues nosotros teníamos un producto ya a base de calcio, teníamos otros productos, bueno, tanto como me habías dicho antes, complejados y quelatados. Pues nosotros hemos estado probando los complejados porque sabíamos que lo que buscábamos en este ensayo sobre todo era con la universidad, que lo han desarrollado ellos, y nosotros lo que buscábamos era una buena absorción. O sea, que nosotros echemos el producto y sea rapidísimo, ¿vale? Que su acción sea eficaz, porque si estamos hablando de este tipo de problemas, cuanto antes lo solucionamos mucho mejor. Entonces nosotros hicimos varias pruebas, con por ejemplo el Green Calcio Zinc que ya teníamos, ¿vale? También utilizamos productos de la competencia y la nueva versión que hemos sacado, ¿vale? La hemos sacado gracias a los resultados que hemos tenido. Básicamente lo que nosotros hicimos es, en un cultivo de tomate, pues tuvimos un ciclo normal, ¿vale? Lo pusimos, le estuvimos echando el calcio y lo que hicimos en el primer ensayo lo estuvimos echando 3 meses y se hicieron una analítica a final de estos 3 meses y lo que hicimos básicamente fue ver qué contenido teníamos, ¿vale? Entonces los resultados fueron muy curiosos porque a los 3 meses básicamente lo que nosotros estábamos viendo es que aumentábamos un 23% el contenido de calcio con respecto a un testigo, ¿vale? El producto de la competencia solo llegaba a un 15% y nuestro anterior producto nosotros nos quedábamos en un 22%. O sea que nosotros aumentábamos muchísimo, hemos aumentado un 10%. Hemos aumentado, un 11%, sí. Hemos aumentado de un 11 a un 23 nuestro nuevo producto, efectivamente. Y hemos visto que respecto a los productos de la competencia que nosotros tenemos, también hemos superado. Y esto ha sido básicamente utilizando moléculas más pequeñas y acompañándolo con precursores, vitaminas, que nosotros sabemos que lo vamos a ayudar a esta absorción por la planta. Y que sea la propia planta la que al Claro, final... porque muchas veces nosotros decimos, venga, ¿cuál es el mejor producto? El que tenga el 99% de calcio. Ese es el que mejor me va a funcionar. No, muchas veces hay que ver todo lo que acompaña a un producto, ¿vale? Hay mucho estudio detrás de un producto y no porque en una etiqueta te venga a ti que el 90% es mejor que el 10%. No, básicamente hay que probar ese producto y verlo. También hicimos otro ensayo, el primero que te he comentado fue a los 3 meses y luego nosotros decidimos hacer uno sometiendo a un estrés de calcio a la planta. Nosotros quitamos todo el calcio que había en una época de verano, que sabíamos que, bueno, de verano cercano a primavera, que sabíamos que había mucha transpiración porque ya había altas temperaturas
y sabíamos que la planta es en el momento que ya está pidiendo calcio. Entonces le quitamos todo el calcio que tenía, la sofocamos un poquito, nos tiramos una semana y en ese momento nosotros hicimos una aplicación a la semana. Vimos, a la semana volvimos y cogimos la hoja, le hicimos el muestreo y nosotros tuvimos que aumentamos un 22% con respecto al testigo, el producto de la competencia se quedaba en un 12% y nuestro producto anterior un 10%. O sea que aumentamos un 22%. Eso en una semana. Es algo altísimo. Volvimos a niveles por encima de lo normal. O sea que es un producto que de verdad, que para utilizarlo en situaciones en las que tienes cualquier tipo de problema, se recomienda totalmente. Pues impresionante, Juan Luis, el nuevo Green Calciofin de Agrinova. Muchísimas gracias, Juan Luis, por estar con nosotros aquí esta noche y explicarnos un poco cómo funciona el calcio a nuestros espectadores y sobre todo a los agricultores que al final tienen que saber ese funcionamiento para ver frutos excelentes como los que hemos visto en las imágenes que estaban apareciendo. Claro que sí. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias. Bueno, solo vamos a dejar aquí nuestra parte de innovación y nos vamos ya a ir con el primer debate de 2019 Parcela 24.